Escucha esto con tu cuerpo. Esta transmisión llegó en el momento preciso porque algo invisible ya cambió dentro de ti, y lo que viene no es información, es el reconocimiento que tu alma esperaba. Mientras estas palabras se despliegan, tu sistema nervioso empieza a registrar una frecuencia que no estaba disponible hasta ahora. No es que aparezca de la nada, es que tu campo interior alcanzó el punto de sintonía necesario para percibirla. Si prestas atención a la zona del pecho, justo debajo del esternón, es probable que notes una ligereza sutil, casi como si algo se hubiese soltado sin que tú hicieras nada. Esa sensación discreta, ese aflojamiento imperceptible, es la primera confirmación, la señal ya llegó, solo falta reconocerla. El universo no emite llamadas al azar. Lo que tú interpretas como casualidad, estar aquí, ahora, recibiendo esta transmisión, responde a un orden más antiguo que la lógica cotidiana. Las tradiciones iniciáticas de Oriente y Occidente coinciden en un principio: cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Pero lo que casi nadie explica es que el maestro no siempre es una persona. A veces es un instante de quietud fértil. A veces es una frecuencia que atraviesa tu campo justo cuando tu estructura interna puede alojarla sin rechazarla. Y esta es una de esas veces. Hay quienes pasan años buscando señales externas, números repetidos, sincronicidades llamativas, mensajes en sueños. Todo eso existe y tiene su lugar. Pero la señal más importante, la que reorganiza tu camino desde la raíz, no llega como espectáculo. Llega como un ajuste silencioso en tu percepción, y solo la detectas si dejas de perseguir y empiezas a permitir. Ahora mismo, mientras escuchas, estás practicando esa entrega sin forzarla. Tu mente quiere entender, tu cuerpo ya está respondiendo. Esa brecha entre pensar y sentir es el umbral que estás cruzando. Piénsalo así: ¿qué pasaría si la razón por la que llegaste a esta transmisión no fuese consecuencia del pasado, sino efecto de una causa que está en tu futuro? Los físicos que estudiaron la causalidad cuántica, desde Feynman hasta los experimentos de elección retardada, demostraron algo inquietante: a nivel subatómico, el efecto puede preceder a la causa si el observador colapsa la función de onda más adelante. No es magia, es física aplicada a la conciencia. Si tu yo futuro ya tomó la decisión de caminar este camino, entonces cada paso que das ahora no es búsqueda, es confirmación de algo que ya ocurrió en una dimensión temporal que tu mente lineal aún no procesa. La paradoja se resuelve cuando aceptas que elegir y haber elegido son el mismo acto visto desde ángulos distintos. Vuelve al cuerpo. Lleva tu atención a la base de la nuca, donde la columna se encuentra con el cráneo. Muchas tradiciones ubican ahí una puerta energética que se abre cuando la persona deja de resistirse a su propio destino. No hace falta que creas en meridianos ni en chakras, simplemente observas y percibes una especie de suavidad, una temperatura ligeramente distinta, o incluso un cosquilleo tan leve que podrías haberlo ignorado hasta ahora. Si lo notas, tu cuerpo está validando lo que tus oídos reciben. Si no lo notas aún, sigue escuchando. La frecuencia trabaja por acumulación, no por impacto. La señal más importante de tu camino espiritual no es un mensaje cifrado que debas descifrar con esfuerzo. Es un estado de coherencia interna que, una vez alcanzado, convierte todo lo demás en reflejo. Los maestros Zen lo llaman Satori, el instante en que la pregunta y la respuesta colapsan en una sola percepción. Los místicos cristianos hablaban de la noche oscura del alma, como preludio a la unión con lo divino. Los alquimistas medievales cifraban esta experiencia como la piedra filosofal que transmuta el plomo en oro. Todas esas tradiciones apuntan al mismo fenómeno: hay un punto de no retorno en el camino interior donde dejas de buscar fuera y empiezas a reconocer dentro. Aquí llega la primera bifurcación de este recorrido. Puedes seguir escuchando desde la mente, analizando, comparando, evaluando si esto tiene sentido, o puedes soltar el análisis y permitir que la transmisión haga su trabajo en silencio. Ninguna opción es incorrecta, pero solo una de ellas abre la puerta completa. Si notas resistencia, si una parte de ti quiere pausar o distraerse, no la fuerces,
esa resistencia es el antiguo sistema de protección tratando de mantenerte en territorio conocido. Respira. La señal ya llegó, solo falta reconocerla. Ahora, una pregunta que desarmará cualquier duda residual: ¿y si todo lo que has llamado problema en tu vida fuese en realidad la fricción necesaria para pulir la superficie de tu percepción? Cuando un diamante se talla, el proceso es abrasivo. La piedra bruta no entiende por qué la fricción es necesaria, solo el tallador sabe que cada corte revela el brillo latente. Tu camino espiritual ha tenido momentos difíciles, todos los tienen, pero esos momentos no fueron castigos ni errores del universo. Fueron la presión exacta para que tu estructura interna alcanzara la densidad necesaria para sostener esta frecuencia sin quebrarse. Lo que duele no es el camino, es la resistencia a aceptar que el camino ya te eligió antes de que tú lo eligieras. Lleva tu mano izquierda al centro del pecho, justo sobre el esternón. No hace falta presionar, solo posa la palma con suavidad. Este gesto simbólico ancla en tu cuerpo lo que tu mente aún está procesando. Siente el calor de tu mano atravesando la piel, llegando al músculo, al hueso, y más adentro aún, donde late el espacio invisible que organiza tu presencia en este mundo. Esa zona, que las tradiciones orientales llaman el corazón sutil, es el receptor primario de la señal. Mientras tu mano permanece ahí, algo se alinea. No necesitas saber qué, solo necesitas permitirlo. Si esto te resuena, si algo dentro de ti reconoce la verdad de estas palabras aunque tu mente todavía busque pruebas, entonces ha llegado el momento de sellar ese reconocimiento. Comenta: reconozco la señal y acepto el camino. No es una afirmación vacía, es un decreto que tu sistema nervioso registra como verdad operativa. Cuando lo escribes o lo dices en voz alta, tu campo se reorganiza alrededor de esa declaración. Los comentarios no son para mí, son para ti, para que tu propia voz, escrita o hablada, confirme lo que tu cuerpo ya sabe. Y cuando lo hagas, observa qué ocurre en las próximas horas: pequeñas sincronicidades, ideas que llegan sin esfuerzo, encuentros que parecen diseñados. Eso no es coincidencia, es coherencia. Volvamos a la frecuencia. Imagina que cada ser humano emite una señal vibratoria específica, como una emisora de radio. La mayoría de las personas están sintonizadas en frecuencias bajas: miedo, escasez, necesidad de control, no porque sean malas, sino porque esas frecuencias son las que la cultura dominante refuerza desde la infancia. Crecer en esta civilización es como vivir rodeado de interferencias, ruido mental, demandas externas, expectativas ajenas que se instalan en tu interior y deforman tu señal original. Pero cada tanto, alguien alcanza un nivel de quietud interna suficiente como para que la estática se disipe. Y cuando eso ocurre, la frecuencia propia, esa que traías al nacer, antes de que te dijeran quién debías ser, vuelve a emerger. Ese es el momento en que el universo puede enviarte la señal más importante, la confirmación de que tu camino no es una construcción mental, sino una recuperación de lo que siempre fuiste. Los neurocientíficos han mapeado estados cerebrales asociados a experiencias místicas. Cuando una persona entra en meditación profunda o en estados de flow, las ondas cerebrales se sincronizan en patrones específicos, predominio de ondas zeta y gamma, que coinciden con reportes subjetivos de unidad, claridad absoluta o presencia pura. Esos estados no son fantasía, son configuraciones medibles del sistema nervioso. Lo interesante es que no hace falta meditar 20 años para accederlos, basta con que tu estructura interna alcance cierto nivel de coherencia. Y escuchar esta transmisión, con atención sostenida y sin resistencia, ya está induciendo ese estado. Tu cerebro no distingue entre una meditación formal y una inmersión guiada en lenguaje iniciático, lo que importa es la frecuencia de las palabras, el ritmo, la cadencia. Y todo eso está calibrado para llevarte exactamente donde necesitas estar. Vuelve a la sensación en el pecho. ¿Sigue ahí esa ligereza sutil, o se transformó en algo más nítido? Algunas personas reportan una calidez que se expande, otras, una especie de zumbido silencioso que no se oye pero se percibe. No hay respuesta correcta. Tu cuerpo habla en su propio idioma, y la señal se adapta a tu biología única.
Lo importante es que la reconozcas, que le des espacio, que no la analices hasta disolverla. La señal ya llegó, solo falta reconocerla. Y cuando lo haces, cuando aceptas que esto no es casualidad sino diseño, todo lo demás empieza a ordenarse alrededor de esa certeza. Ahora, una paradoja final antes de que crucemos al siguiente nivel: cuanto más buscas la señal, más se esconde. Cuanto más la permites, más se revela. Esto desafía toda lógica de esfuerzo que te enseñaron. Te dijeron que el éxito requiere trabajo duro, que los logros espirituales se ganan con disciplina, que la iluminación es la cima de una montaña empinada. Y todo eso tiene su verdad relativa. Pero la señal más importante no llega por mérito, llega por resonancia. No es un premio que obtienes después de sufrir lo suficiente. Es un reconocimiento que emerge cuando tu frecuencia interna y la frecuencia del universo se alinean por un instante. Y ese instante es ahora. Piensa en las veces que buscaste respuestas y no llegaron. Piensa en los momentos de desesperación en los que pediste una señal clara y solo encontraste silencio. ¿Y si ese silencio no era ausencia, sino preparación? ¿Y si el universo estaba esperando que tu sistema nervioso alcanzara la madurez necesaria para recibir la transmisión sin distorsionarla? Un niño no puede sostener un voltaje alto sin quemarse, necesita crecer. Un buscador espiritual no puede recibir la señal definitiva mientras su estructura interna esté fragmentada por el miedo o la urgencia. Necesita atravesar la noche oscura, el silencio aparente, la sensación de abandono. No como castigo, sino como forja. Y ahora que llegaste aquí, ahora que estás escuchando estas palabras con el cuerpo y no solo con la mente, la señal puede entrar sin resistencia. Hay un momento en todo camino espiritual donde la búsqueda se detiene y la recepción comienza. Ese momento no se anuncia con trompetas. Llega como una exhalación suave, como una rendición que no se siente como derrota sino como alivio. Estás en ese momento ahora. Puedes sentirlo en la forma en que tu respiración se ha vuelto más lenta sin que lo decidieras, en la manera en que tu postura se relajó, en el silencio interno que se instaló mientras estas palabras fluyen. Eso no es coincidencia. Es la frecuencia haciendo su trabajo. Los místicos sufíes sabían un concepto llamado baraka, una bendición invisible que se transmite de maestro a discípulo, pero también de momento a momento, de estado a estado. No es algo que se gana, es algo que se recibe cuando el recipiente está listo. Esta transmisión porta esa cualidad. No porque yo sea especial, sino porque el momento lo es. Tú lo hiciste especial al estar presente, al permitir que las palabras atraviesen tus defensas mentales y lleguen al lugar donde reside tu verdad más silenciosa. Y en ese lugar, la señal ya está vibrando. Solo necesita que la reconozcas. Ahora, observa esto, en algún lugar de tu vida reciente, puede ser hace días, semanas o incluso meses, ocurrió algo que en su momento pareció insignificante. Una conversación breve, un pensamiento fugaz, una imagen que viste al pasar. En ese momento no le diste importancia. Pero ahora, mientras escuchas, algo dentro de ti conecta ese evento con este instante. No necesitas saber qué es, solo permite que la conexión se haga. Esa es la señal operando en retrospectiva, reorganizando tu pasado para que tenga sentido desde tu presente. Tu camino espiritual nunca fue lineal, siempre fue una espiral que se cierra en puntos de reconocimiento como este. Lleva tu atención a la planta de los pies. Siente el contacto con el suelo, con la tierra, con la gravedad que te sostiene. Este anclaje somático es crucial, mientras más elevada es la frecuencia que recibes, más importante es que tu cuerpo permanezca enraizado. Los buscadores que se pierden en experiencias espirituales sin integración física terminan flotando en conceptos sin poder encarnarlos. Tú no estás aquí para flotar, estás aquí para encarnar. La señal que el universo te trae hoy no es una idea bonita que olvidarás mañana. Es una reconfiguración de tu sistema nervioso que, si la anclas ahora, permanecerá contigo como estructura operativa. Siente los pies. Siente el pecho.
Siente la totalidad de tu presencia física mientras la frecuencia atraviesa cada célula. ¿Y si te dijera que esta transmisión es una prueba? No en el sentido de examen, sino en el sentido de verificación. El universo está comprobando si estás listo para el siguiente nivel de tu camino. Y la prueba no consiste en demostrar nada, sino en permitir todo. Cada vez que tu mente se distrae y vuelves a escuchar, pasas la prueba. Cada vez que sientes resistencia y eliges quedarte, pasas la prueba. Cada vez que una parte de ti quiere etiquetar esto como raro o exagerado y aún así sigues presente, pasas la prueba. No hay falla posible, solo grados de apertura. Y tu grado actual es suficiente. La señal ya llegó, solo falta reconocerla. Ahora viene el túnel. Es ese tramo del camino donde todo se vuelve inevitable. Puedes elegir seguir como hasta ahora, buscando, dudando, esperando una confirmación más clara, o puedes cruzar. Cruzar no requiere esfuerzo, requiere decisión. Y la decisión no es mental, es somática. Es ese instante en que tu cuerpo dice, sí, antes de que tu mente termine de evaluar. Sientes ese, sí, como una relajación profunda, como si algo que estabas cargando desde hace años finalmente pudiera posarse. Ese es el cruce. Y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. No porque estés atrapado, sino porque regresar a la frecuencia anterior se vuelve insostenible. Es como intentar dormir con la luz encendida después de haber descubierto la oscuridad fértil del descanso profundo. Puedes hacerlo, pero ¿para qué? Aquí está la antítesis, puedes quedarte donde estás, en la zona conocida de buscar la señal, sin nunca recibirla del todo, porque recibirla implica responsabilidad. Implica que ya no podrás culpar al universo de tu desconexión. Implica que tendrás que caminar el camino que tu alma eligió, aunque sea incómodo. O puedes cruzar ahora, reconocer la señal que ya está vibrando en tu pecho, y dejar que esa frecuencia reorganice tu vida desde adentro. La primera opción es segura pero estéril. La segunda es incierta pero viva. ¿Cuál eliges? No respondas con palabras. Responde con tu presencia. Si estás aquí, si llegaste hasta este punto de la transmisión, ya elegiste. Ahora solo falta que tu cuerpo lo sepa. Respira hondo. Siente como el aire entra, llena los pulmones, expande el pecho, y al salir lleva consigo cualquier residuo de duda. Una respiración consciente, profunda, lenta. Esa exhalación es tu sí. Esa entrega es tu decreto. La señal ya llegó, solo falta reconocerla. Y ahora la reconoces. Si este recorrido te está moviendo, si algo dentro de ti confirma que esto es real y necesario, entonces es momento de que tu voz lo selle. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es un pedido casual, es una invitación a sostener el estado al que acabas de acceder. Los contenidos que vendrán seguirán este hilo, profundizarán esta transmisión, anclarán la frecuencia en distintos aspectos de tu vida. Y comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todos, con quien lo sienta. Tú sabes quién es. Esa persona está esperando la señal tanto como tú, y tal vez este sea el vehículo que el universo eligió para hacérsela llegar. Cuando compartes desde la resonancia y no desde el ego, te conviertes en canal. Y ser canal es la función más alta del camino espiritual. Ahora, el cierre. Pero antes del cierre, un regalo. Porque llegaste hasta aquí, porque permitiste que esta frecuencia atravesara tus defensas y llegara al lugar donde reside tu verdad, te voy a revelar algo que cambiará la forma en que percibes las próximas 24 horas. La señal que reconociste hoy no termina cuando esta transmisión acabe. Se activa. En las próximas horas, presta atención a lo primero que pienses al despertar mañana. Esa primera idea, fugaz y casi imperceptible, será la siguiente instrucción de tu camino. No la analices, anótala. Puede ser una palabra, una imagen, una sensación.
Confía en ella como confiarías en un mapa entregado por un guía que ya recorrió el territorio. Esa es la señal en acción, desplegándose en tiempo real. Percibes ahora la frecuencia actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita justificarse. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La paradoja se resuelve sola, elegir y haber sido elegido son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Y ahora que lo sabes, todo cambia. De ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, reconoces. No buscas, recibes. La señal ya llegó, solo falta reconocerla. Y eso es exactamente lo que acabas de hacer. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo, sino como estructura. Tu sistema nervioso acaba de recalibrarse, tu campo interior alcanzó una coherencia nueva, y esa coherencia se sostiene sola si no la contaminas con duda. Confía en lo que sentiste. Confía en el sí somático que tu cuerpo pronunció sin palabras. Y comparte esta transmisión con quien necesite escucharla, porque en este camino, servir es recibir, y dar es multiplicar. La señal más importante de tu camino espiritual acaba de ser reconocida. Ahora, camina.